Hola amigos, bienvenidos a mi canal Paseo por Madrid. Espero que disfrutéis del vídeo. Puente de Segovia. Puente sobre el Manzanares en Madrid. El Puente de Segovia es un monumento renacentista de la ciudad española de Madrid, obra del arquitecto Juan de Herrera. Se sitúa en el cruce de la calle de Segovia con el río Manzanares, punto que históricamente ha constituido uno de los principales accesos a la villa. Conocido antiguamente como Puente Segoviana. Las primeras referencias de esta construcción datan del siglo XIV, cuando el rey Alfonso XI de Castilla autorizó su edificación mediante dos cartas escritas en 1345 y en 1346. En los primeros dibujos y pinturas de la ciudad fechados en el siglo XVI, el puente aparecía bien con 9 arcos, bien con 13.
Historia. Su construcción fue ordenada por Felipe II a su arquitecto preferido, Juan de Herrera, autor del monasterio del Escorial y del Palacio Real de Aranjuez, entre otros edificios. Las obras, que contaron con un presupuesto de 200.000 ducados, se extendieron entre 1582 y 1584. 6 decenios después de su apertura, en el año 1648, el arquitecto José de Villarreal procedió a la reparación del tablero superior. En 1648 fue colocada en su frente una puerta ornamental, obra de Teodoro Ardemans, para dar mayor monumentalidad al puente. Este elemento fue eliminado con el paso del tiempo. En noviembre de 1936, durante la Guerra Civil Española, fue volado por el gobierno para evitar la entrada en Madrid de soldados rebeldes al mando del general Yagüe. Tras la contienda, el nuevo gobierno lo reconstruyó, introduciendo algunas variaciones con respecto al diseño original. Se procedió a su ensanche y fueron construidos 4 patines, 2 a cada lado, y un embarcadero ubicado a sus pies, en el contexto de las obras de canalización del río Manzanares. En la década de 1960 fue nuevamente reformado para facilitar la construcción de la autopista M30, hasta 2007, año en el que esta vía fue soterrada. La M30 pasaba por debajo de 2 pasos elevados instalados en sus extremos, realizados en la línea del trazado del puente. Las obras de soterramiento de la M30 dejaron al descubierto diferentes restos arqueológicos correspondientes a un primitivo puente situado unos 95 metros al norte del actual. Se han encontrado los vestigios de un pilar con tajamar y los arranques de 2 arcos de medio punto. Actualmente forma parte del Parque Madrid Río, zona peatonal y de recreo en los márgenes del río Manzanares. Arquitectura. El puente está realizado en sillares de granito y consta de 9 ojos, con arcos de medio punto, almohadillados. Sus pilares aparecen custodiados por tajamares rematados cónicamente. El arco de mayor anchura es el central. A partir de este, la luz de los arcos decrece gradualmente y simétricamente hacia ambos lados, siendo los de menor ancho los ubicados en cada extremo. El puente está coronado por un sencillo antepecho que recorre la línea de imposta. Por encima de esta asoman unos adornos esféricos de granito que se sitúan siguiendo la vertical de los pilares. En la cultura popular, el puente de Segovia, al igual que el río Manzanares, fueron objeto de mofa por parte de novelistas y poetas del Siglo de Oro, debido a que la majestuosidad del puente quedaba eclipsada por el poco caudal del río. Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Lope de Vega o Tirso de Molina llegaron a dedicar versos al puente. Lope de Vega en su soneto lamentase Manzanares de tener tan gran puente, 1634. Arremete contra el puente segoviana, diciendo: quítenme aqueste puente que me mata, señores regidores de la villa, pues yo con la mitad estoy contento. Tráigale sus mercedes otro río, que sirva de huésped y de aposento.
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Ermita de la Virgen del Puerto. Edificio en Madrid. La Ermita de la Virgen del Puerto de Madrid, España, está situada en el Paseo de la Virgen del Puerto, antiguo Paseo Nuevo,
de la corte, en las inmediaciones del Palacio Real. Es obra de Pedro de Ribera. Fue construida entre 1716 y 1718 por empeño personal de Antonio Salcedo y Aguirre, primer marqués de Vadillo, por entonces corregidor de Madrid. La ermita resultó completamente destruida en el transcurso de la Guerra Civil, durante la defensa de Madrid, junto con la talla de la Virgen ubicada en su interior. El edificio existente a comienzos de la primera época del siglo XXI es una reconstrucción realizada en 1945. Durante siglos fue el destino de la romería madrileña en veneración de la imagen de la Virgen del Puerto que hay en su interior, costumbre que dio lugar a la verbena de la Melonera. Historia. La ermita tuvo su origen en la imagen tallada de la Virgen del Puerto existente en su interior. Bajo el reinado de Felipe V, el corregidor de Madrid Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo, le encargó al entonces joven Pedro de Ribera embellecer y ordenar los alrededores del viejo alcázar. La primera gran obra que realizó Ribera en Madrid fue la ordenación del terreno que había entre el Manzanares, Campos de la Tela, y el Campo del Moro. El paseo y arboleda se denominó Paseo de la Virgen del Puerto, en honor a la patrona de Plasencia, ciudad de la que el marqués de Vadillo había sido corregidor durante 7 años, 1689-1696, y en la que había desarrollado una gran devoción por la advocación mariana placentina. Las obras estaban completas en 1718, ya que en 7 de septiembre se solicitó permiso para trasladar la imagen desde el Colegio Imperial hasta su nueva sede. La procesión se celebró el día 10 de ese mismo mes. Al acto asistió el ayuntamiento, el cabildo y los grandes de la corte. Antonio Salcedo y Aguirre realizó las gestiones necesarias para que la Virgen del Puerto, patrona de Plasencia, se instalara en las dependencias de la ermita y dispuso que sus dependencias se encontraran al servicio religioso 2 capellanes. Dejó el patronazgo de la ermita a sus descendientes del marquesado de Vadillo. A pesar de ello, y debido a la resistencia de los marqueses fuera de Madrid, el patronazgo recayó en los padres rectores del Colegio Imperial. El edificio es uno de los ejemplos de arte barroco madrileño, siendo una de las primeras obras en Madrid de Pedro de Ribera. El encargo fue doble: por un lado el edificio, por otro el paseo, que se finalizó en 1726. En época de Carlos III, el paseo nuevo, en la actualidad de la Virgen del Puerto, se elevó y se construyó una escalera para salvar el desnivel entre el paseo y la ermita. En 1780 se construyeron casas en los alrededores de la ermita, iniciándose así la urbanización de la zona. El arquitecto Juan Durán hizo ampliaciones a la ermita, incluyendo nuevas dependencias al edificio. También tomó la decisión de retirar las cubiertas de pizarra de los chapiteles y recubrirlas con zinc. En el año 1936, la ermita fue asaltada por grupos anticlericales y se perdieron los retablos originales. Durante la Guerra Civil, la ermita y sus edificios anejos quedan muy dañados por encontrarse en las inmediaciones de un frente de batalla que existió durante casi 2 años y medio. Al finalizar la contienda, el edificio estaba tan deteriorado por el efecto de los proyectiles que solo mostraba en pie sus muros maestros de fábrica y la cúpula ochavada. Los capiteles de pizarra quedaron agujereados por el bombardeo artillero, los paramentos exteriores derribados, la talla de la Virgen quedó destrozada
y la nueva se encargó al escultor Víctor González Gil. Finalmente fue declarada Monumento Nacional en 1945, año en el que comenzó su completa reconstrucción. Del encargo se hizo cargo el ingeniero Carlos Mendoza, autor de la canalización del Manzanares. La reconstruida nueva ermita fue inaugurada de nuevo en 1951. La reconstrucción fue mencionada en el nodo. Se confirió una condecoración al párroco de Santa María de la Cabeza y se efectuó una romería a la misma ermita. Con posterioridad se volvió a restaurar, eliminando el revoco de las fachadas y dejando al aire los ladrillos y la sillería de sus paramentos. En esta restauración se volvieron a poner las pizarras en su cubierta, retirando las planchas de zinc que había desde 1789. Entrado el siglo XXI, el conjunto del paseo y la ermita se incluyeron en el entorno de Madrid Río. Características. Se trata de uno de los primeros ejemplos de arquitectura barroca en España. La fachada se encuentra marcada por dos torres, cada una de ellas coronadas por campanas y chapiteles. El portal es adintelado. El interior de la ermita fue construido en el periodo borbónico. La capilla es de planta ochavada. En su interior se puede ver el sepulcro del Marqués de Vadillo, también realizado por Pedro de Rivera. Las decoraciones de las torres se realizan con balcones, sitios privilegiados desde los que los patronos asistían a los momentos más interesantes de las romerías y los festejos. El chapitel de la cúpula se soporta sobre un tambor octogonal ochavado. El edificio está sustentado por pilastras. La explanada en torno a la ermita sirvió de lugar para la celebración de las romerías, que posteriormente se trasladaron al Parque de la Arganzuela a finales del siglo XX. Inicialmente fueron celebradas por los inmigrantes gallegos y asturianos que se congregaban en Madrid. Su forma general fue calcada en las ermitas seiscentistas de los jardines del Palacio del Buen Retiro. Formaba parte de un interesante complejo urbanístico, lo mismo que el puente de Toledo sobre el cauce del Manzanares. La Virgen del Puerto, la talla original, es una copia de la que existía en la ermita de Plasencia, pero desapareció durante la Guerra Civil. La que hoy existe es una copia de aquella. La veneración popular por la Virgen del Puerto hizo que a comienzos de septiembre se creara una romería, ya en el siglo XIX. Era conocida popularmente como la Melonera, por los puestos de ventas de melones y sandías que se solían instalar en las cercanías de la ermita. Estos puestos abastecían a los romeros, que se aprovechaban los sotos y los prados para celebrar su festividad. Se estableció el 8 de septiembre, celebrándose una romería y verbena llamadas de fiestas de la Melonera. En el periodo de la posguerra, debido a la destrucción de la zona, las fiestas se desplazaron a la vecina Arganzuela, zona donde resucitaron en 1983, tomando como eje festivo el Paseo de la Chopera.
Gracias por ver el vídeo y un saludo para todos.